me describo pues alguien que se apasiona por el área de la seguridad, por el tema de la seguridad. En realidad, después de dedicarle 20 años, o estar viviendo 20 años, la mitad de la vida de uno, en este asunto de la seguridad, es algo que ya lo traes como parte. Apasionado de la seguridad, así me describiría. Está inspirado en los policías. Yo diría que más que dirigido, está inspirado en los policías. Y cuando empiezas a encontrarle la forma a este producto, dirías tú, está dirigido a los policías por el concepto, por la imagen, por el título, pero en realidad es algo que está pensado para que sea aprovechable para todos, para cualquier persona en realidad. Generalmente al policía se le envía a la calle a que realice una labor diaria bajo conceptos jurídicos, bajo conceptos reglamentarios, pero que en la práctica no siempre son los más fáciles de interpretar para él, sobre todo porque a cargo de él está el uso de recursos públicos como la fuerza, por ejemplo, que pueden tener una trascendencia importante y que cuando no se razonan o no se argumentan de una manera adecuada, pues es cuando sobrevienen las consecuencias en su seguridad propia, ¿no? Cuando digo yo que el libro está pensado, inspirado en la policía y que de alguna manera lo planteo que está dirigido a los policías, es porque el principio de legalidad como tal, en su aplicación a la autoridad, le marca un límite en su actuación, la delimita la autoridad bajo nuestros principios del Estado de Derecho. Pero para el particular, el conocer esos límites es una manera en la que cualquier ciudadano conozca hasta dónde la autoridad va a poder actuar cuando nos veamos involucrados en una situación, en este caso ante un policía, que sepamos cuándo la autoridad puede estar cruzando la línea, pisando un terreno que puede convertirse en un abuso, en un exceso, y que finalmente, en la medida en la que haya una ignorancia de la ciudadanía sobre estos fundamentos, en esa medida puede estarse dando también un exceso o un abuso de la autoridad. Yo creo que eso es algo de mucha trascendencia para cualquier persona, el entender que la responsabilidad de conocer estos principios es de ambas partes. Y cuando digo ambas partes no es que estén en contra, sino más bien que estamos bajo el mismo principio de Estado de Derecho. Mi reto como autor de este trabajo es que cualquier persona, independientemente de que tenga un desarrollo en el área de la seguridad o en el área policial, pueda hojearlo y en cualquier punto pueda encontrar un tema que pueda ser de su interés, porque es un tema vigente, porque es un tema que se vive a diario o en que en cualquier momento podemos encontrarnos involucrados en una situación policial. Yo diría que esa es responsabilidad de cualquier ciudadano el conocer estos conceptos de hecho. Fue inspirado en una realidad de la policía. Y si partimos de que está inspirado en una realidad y está soportado en estudios técnicos, en referencias obviamente de muchos otros autores, en referencias de estándares de formación policial, definitivamente sí, creo que puede ser algo eso puede ser un trabajo que soporte esa formación del policía. Particularmente el libro, si bien es cierto, maneja conceptos técnicos y creo que tengo que manejarlos porque finalmente puede ser aprovechable en la formación. También es cierto de que busco la manera en que esos conceptos se expliquen en el mismo libro, en el mismo texto de este trabajo y que no quede en el aire una frase, un término que quede inentendible en primera instancia. Al final de este libro, cuando termino de desarrollar todos los capítulos, me permiten integrar una parte como conclusiones.
Y básicamente estas conclusiones las planteo en tres grandes áreas. Una conclusión en donde hablo de los retos en la profesionalización policial. Me refiero también a un reto institucional en las organizaciones policiales, pero le dedico un espacio también a un reto para la misma sociedad, en donde un reto de la sociedad es ser más madura también en esa interacción con la policía. Reflexionando en algunos de los temas de los que hablo aquí, hablo del concepto de la seguridad como tal, y yo creo que cuando cualquier lector me haga ese favor de tomar el libro y leer ese capítulo de la seguridad, vamos a encontrar que hay conceptos objetivos que los identificamos comúnmente como los delitos que a diario nos afectan, pero también existe otro concepto de la seguridad que es el subjetivo, el cómo nos sentimos, esa es la percepción. De tal manera que la inseguridad puede contrarrestarse por acciones no nada más operativas de la policía, sino que también hay una parte de percepción, una parte subjetiva, que el transformar o el cambiar esa inseguridad subjetiva depende de la actitud del policía. No todo es cuestión de armas, no todo es cuestión, ni siquiera todo es cuestión de presupuestos. Es una buena parte de creer en algo, de tener una referencia de hacia dónde debe de ir la seguridad, tener una referencia de cómo queremos realmente nuestra seguridad, y que un pilar fundamental es el policía municipal, porque es el contacto que todos los días tenemos. Es un logro profesional porque finalmente pues la formación que he tenido la oportunidad de tener a nivel licenciatura, a nivel maestría, pues fue fundamental para poderle dar forma a esa idea que yo traía ya desde hace ya 5 o 6 años. Es un libro que aporta algo, número uno, que aporta algo, que dependiendo de quién lo tome. Para el policía le aporta una herramienta para ejercer su función de manera más segura para él mismo. Aporta algo para el ciudadano común, cualquiera, conocimientos de ese alcance que tiene la autoridad, y que es responsabilidad propia conocerlos, también por seguridad propia. Yo creo que es devolver algo de lo que durante 10 años que me he dedicado a la instrucción me han dado los policías, porque realmente esto no es algo que uno se encierra y lo sacas y lo inventas, sino que es algo que te retroalimenta día a día en la experiencia que tienes en la seguridad. Es algo que te retroalimenta cuando estás con un grupo, ideas que sin que a lo mejor ellos están muy conscientes de dártelas, pero que tú las captas, tú las rescatas de un grupo de la instrucción, y que finalmente están plasmadas. En realidad no es un trabajo en su contenido pleno, no es un contenido muy exclusivo. O sea, es algo que estuve rescatando durante muchos años con el trabajo con los policías. Yo me estuve dedicando a concentrarlo, a darle una forma, una estructura. Evidentemente hay opiniones propias, pero la aportación de los miles de policías con los que he tenido la oportunidad de estar en 10 años, aquí hay algo de ellos. Eso sí es una realidad.